Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este lunes 21 de junio. Hoy, lunes 21, se inició la aplicación de primeras dosis de vacunas contra el coronavirus a personas de 40 a 49 años de Valladolid, Ticul, Tecash, Motul y Peto. Hoy también inició la aplicación de segundas dosis de vacunas a personas de 50 a 59 años en Buxots y Oman. Mañana, martes 22, se aplicará en Mérida la segunda dosis de la vacuna a las personas entre 50 a 59 años. Este proceso se llevará a cabo de manera coordinada con el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mérida y la Secretaría del Bienestar. Se realizará a través de 2 macrocentros y 6 módulos de vacunación distribuidos estratégicamente en la ciudad. Concluirá el domingo 27 de junio. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 311 pacientes en hospitales públicos. 38.212 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que son 45.016. Hoy se detectaron 206 nuevos contagios de coronavirus. 143 en Mérida, 17 en Progreso, 12 en Valladolid, 6 en Ticul, 5 en Tizimín y en Umán, 4 en Tecash, 2 en Chemash y en Temozón, 1 en Concal, Tzán, Silam González, Canacín, Motul, Oxuscap, Tinum, Tixcocop y Guayma, y 1 foráneo. De los 45.016 casos positivos, 382 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 28.351 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 7.999, en la zona oriente 7.235, en la zona centro 2.638, en la zona sur 3.963 y en la zona poniente 6.516. Lamentablemente en este parte médico informamos de 10 fallecimientos, son 6 hombres y 4 mujeres, de un rango de edad de 29 a 86 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, obesidad e inmunosupresión. 5 residían en Mérida, 2 en Chiquinzonot, 2 en Oxuscap y 1 en Umán. En total, son 4.410 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.083 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 311 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.